Mira, básicamente lo que yo voy a tratar de hacer en los próximos 25 minutos, porque voy a quitarle 5 minutos en beneficio de ustedes, de hecho me voy a autoponer la alarma, es poder compartir con ustedes algunos conocimientos y algunas ideas, y se los digo directamente porque esto es una materia muy nueva, o sea, y de hecho lo que se está haciendo en Latinoamérica, y ustedes escucharon alrededor de la mesa, es de lo más avanzado que hay. O sea, si bien los países europeos han avanzado mucho y ya muchas décadas en esto, yo los invito a leer lo que ellos han hecho y lo han publicado muchas veces. Les podemos dejar algunos de los documentos y si bien es interesante, no es mucho más. Así que yo creo que esta región está haciendo cosas súper interesantes y efectivamente lo que uno encuentra no es un conocimiento ni avanzado ni prácticas absolutamente consolidadas. Así que básicamente los temas que voy a hacer son algunas ideas, algunas prácticas, algunas de las cuales sí hay algunos consensos y otras cosas que están absolutamente abiertas en realidad, en base principalmente a lo que ha sido nuestra experiencia reciente en Latinoamérica y lo que ha sido en Europa, algo menos en Estados Unidos que no conozco. Y eso es lo que traté de hacer en las siguientes láminas que tengo para después poder compartir ya desde ya con los países que están haciendo en la práctica estos convenios, que es el caso de Perú, y invito a todos en realidad porque vi que el director de UNCAE, Héctor, que ahora no está en este minuto, pero está Sofía, en realidad, y Patricia, y en fin, los otros países están avanzando mucho, en realidad, así que yo creo que aquí entre todos vamos haciendo el taller. Bien, adelante. Bien, yo básicamente voy a dividir mi presentación en dos partes, una breve, en realidad, que es ¿por qué hacemos convenios marcos? O sea, yo creo que esa es la primera pregunta, y ¿cuándo no hacer convenios marcos? O sea, yo creo que eso es una cosa que todos los que trabajamos en esta área tenemos que tenerlo súper claro, en realidad. ¿Qué son los convenios marcos y cuándo realmente hay que hacerlos y cuándo no hay que hacerlos? Y la segunda parte es compartir algunos elementos de diseño. No quiero hacer un recorrido completo, no alcanzaría en el tiempo, pero sí elegí, yo creo, temas más conceptuales en términos de cómo diseñar un convenio marco. Y esas son algunas ideas que quisiera compartir con ustedes. Bien, esto es una definición un poco arreglada de lo que en Europa entienden por convenios marcos, las invito a leerla. Convenio marco es un acuerdo, desde ya es algo intuitivo, yo creo que todo el mundo podemos entenderlo, entre una y varias entidades contratantes, y eso es importante entenderlo. O sea, los convenios marcos no son monopolio de las agencias centrales de compra, no son monopolio de todos los que estamos sentados acá. O sea, una entidad cualquiera en nuestro país puede hacer un convenio marco, o se junta con otra y hace un convenio marco. Así que nosotros somos más bien una entidad contratante que actúa a nombre del resto de las entidades del Estado, pero conceptualmente un convenio marco lo puede hacer una sola entidad, un grupo de entidades o las agencias centrales como somos los que estamos sentados acá. Y lo hace básicamente con uno o más operadores económicos, entendiendo los proveedores. Eso es un acuerdo donde ¿qué establecemos básicamente eso? Condiciones técnicas y condiciones comerciales. ¿Para qué? Para que después se vayan ejecutando contratos y se vayan adjudicando y principalmente se determinan precios y algunas otras condiciones como las que vamos a ver. Eso es un convenio marco, yo creo que es bastante intuitivo de qué se trata, no es algo muy complejo, todos los que están sentados aquí en la mesa más o menos lo saben. Yo voy a repetir algunas cosas porque la idea es nivelar un poco el conocimiento, hay algunos que obviamente estos temas los conocen, los hemos compartido y otros probablemente recién están entrando, así que igual prefiero hacer el recorrido completo en esto. Adelante. Bien. ¿Qué entendemos por condiciones comerciales? Bueno, todo lo que uno se puede imaginar, desde ya la fijación de precio. Y por precio significa no a veces un precio nominal, ¿sí? Hacemos un acuerdo con una empresa para que nos vendan esta computadora a $300, sí, eso es una manera de fijar, pero también puede ser otras maneras de fijar el precio. Un descuento contra una pizarra, contra un precio publicado, por ejemplo, en una página de internet o en algún otro sistema de reporte de precios públicos. Y es un porcentaje contra eso, típicamente en combustibles que se fijan exógenamente, a veces ni siquiera en los países, sino obviamente depende del precio del petróleo y obviamente uno fija un porcentaje, un descuento, algún tipo de factor relativo al precio, pero no necesariamente siempre es un precio nominal. Y así otros temas comerciales alrededor de este acuerdo que establecemos con las empresas, en realidad, que pueden ser referidos a temas de plazo, en cuánto tiempo nos entrega la computadora, si es que tiene algún problema, en cuánto se demoran en reponerla, en fin, todo ese tipo de cosas. Imagínense todas las condiciones comerciales, a veces la letra chica cuando compramos nosotros como consumidores que está detrás, en fin, todo ese tipo de aspectos es lo que entendemos por condiciones comerciales. Y por condiciones técnicas, todos son aquí expertos, así que no me detengo, pero obviamente tiene que ver con la descripción, con los servicios asociados, con todo lo que tiene que ver con aspectos técnicos del propio producto o de todos los servicios colaterales, sean directos, indirectos, en fin, cosas por el estilo. Adelante.
Bien, en esto me detengo un segundo para decirle de que esto no es obviamente en piedra, esto solamente es una observación de cómo las distintas agencias en Latinoamérica, en Europa, en distintas partes se organizan. Lo que está arriba es lo que normalmente es el ciclo de convenio marco, que también es algo que es bastante sencillo e intuitivo, pero sí les hago la distinción. O sea, en las etapas, y yo creo que ahí es importante quizás llamar la atención, es muy marcado las agencias que llevan mucho tiempo en lo que se refiere a estudio y diseño. Antes de lo que se refiere a temas de licitación o ejecución, que ya vamos a hablar un poco de eso en realidad, y lo vamos a ver en estos 2 días en realidad. Una cosa es el estudiar, y obviamente se parte si es que hay convenios de antes por la evaluación que veníamos antes, pero estudiar bien el mercado, entender el mercado, y finalmente la resolución de eso es ver si vamos adelante o no vamos adelante con los convenios marcos, si renovamos o no renovamos los que están actualmente, si es que incorporamos, los hacemos crecer, en fin, todo ese tipo de cosas. Eso es un tema en el cual muchas de las entidades que llevan mucho tiempo en esto toman bastantes recursos, bastantes meses de trabajo. Normalmente establecen comité, en fin, y un montón de cosas por el estilo que hace que finalmente uno tenga una decisión súper razonada de si va a ser o no va a ser un convenio marco y qué tipo de convenio marco. Y distinto es el diseño, y por eso es donde yo quiero quedarme, porque a veces nosotros hemos dedicado a veces poco tiempo a los temas de diseño. Yo creo que hemos tenido mucho éxito en todas, digamos, las primeras etapas de convenios marcos, pero los aspectos de diseño no son menores según los tipos de convenios, los tipos de productos y servicios que estamos contratando, según el tipo de industria, el mercado que está. El diseño es otra etapa distinta a los temas de estudio. Y después, bueno, los temas intuitivos que tienen que ver con temas de licitación y de ahí ya los temas de ejecución. Y abajo lo que les puse es como normalmente se organizan las distintas instituciones a cargo de los sistemas de convenios marco. Nuevamente, esto no es que sea piedra, varía absolutamente entre una entidad y otra en realidad. Entonces, más o menos, lo que veo es el correlato. O sea, hay organizaciones que tienen mucha investigación, tienen unidades especializadas en investigación, no es que sean grandes equipos. Normalmente estas entidades van a veces de 50, 80 personas hasta las más grandes, 900, como el caso francés, o 3.000 en el caso americano, que obviamente son otras dimensiones en realidad. Pero a veces dedican cuerpos de personas, 1, 2 pequeñas unidades, 5, 6, depende de la complejidad, a investigar. Y otra cosa distinta tiene que ver con los temas de producción. Producción, convenios marco, es poder definir cuáles son los términos que van a hacer, cuáles son los bienes y servicios que vamos a incluir, todo ese tipo de cosas, a producir finalmente el instrumento, y ahí hay otras unidades que se encargan de estos temas, desde ya participan en el estudio, pero también después participan en la producción. Y así, mucho tiempo y muchos recursos dedicados a lo que podíamos entender por marketing. Hay un tema de nomenclatura, lo podemos llamar de otra manera, por los equipos que se dedican finalmente a tomar estos convenios marcos y a difundirlos, a poder trabajar tanto con las empresas para que se entiendan o trabajar con todas las dependencias para poder explicarles, venderlos, en fin. Normalmente ahí se ocupan una gran cantidad de recursos que parten incluso de las etapas previas de diseño, de poder trabajar con las distintas dependencias en la creación de los convenios, en fin, todo lo que tiene que ver con relacionamiento con los usuarios, imagínense. Y así, temas de catalogación son temas que no me voy a detener. El tema de tecnología en general está muy presente en todas las entidades, ya sea para la búsqueda de información, para la investigación, para los temas de diseño, desde ya para las licitaciones y obviamente para todos los temas de ejecución en realidad, y obviamente hay recursos y unidades. Entonces, esto es una breve mirada muy rápida de cuál es un ciclo normalmente, de cómo se crea, se elabora, se implementa un convenio marco, y en términos más organizacionales, los recursos, las unidades, si queremos llamarlo así, y en qué etapas intervienen. Solamente vamos a hablar en estos 2 días de este tipo de cosas, en realidad. No es única, van variando, hay gente que no tiene una cosa u otra, que las denomina de distintas maneras, pero esto es un resumen muy sencillo de cómo se implementa un convenio y cómo se organizan las entidades para hacerlo. Adelante. Bien, adelante. Vamos con todo porque no me va a alcanzar el tiempo. En realidad, era toda una ecuación que hemos compartido, que se la robé y después la adapté a mi amigo Gianluigi Albano de la agencia de contratación italiana, de básicamente resume de qué entendemos por la lógica económica detrás de la contratación pública, que es algo sencillo de probablemente entender. O sea, agregamos más valor todos quienes estamos en la contratación pública como agencias de contratación pública, obviamente en tanto entregamos lo que está primero ahí, que es la Q, que es la calidad, entregar lo que se requiere, que es la provisión de servicios públicos, que es la
jeringas, los fármacos, en fin, lleguen a los hospitales, y entre mejor lo hagamos y de mejor calidad, obviamente, agregamos mayor valor. Eso es la principal razón de la contratación pública. Dos, obviamente, a la contratación se le cuelgan muchos temas, como de beneficio, los temas de sostenibilidad, el tema de todos los requisitos sociales, de que no podemos contratar con empresas que no hayan cumplido con sus impuestos, en fin, un montón de otros temas. Y así también, obviamente, vamos a agregar. Y obviamente le vamos restando el precio, hay que pagar un precio por todas estas cosas, y obviamente hay costos de transacción, de poder relacionarse, administrar todos estos contratos, etcétera, 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 en realidad. Les quería comentar esto adelante por un tema sencillo que tiene que ver cómo se resuelve, y eso es lo que normalmente las agencias de contratación hacen, resolver esta ecuación. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen básicamente, si miramos este cuadro, probablemente, y arriba dice sistema, a través de tomar decisión de centralización. Crear una ley es una forma de centralización. Son reglas del juego para todos los jugadores del partido. O sea, no es que dejamos libres a los que están al otro lado, que son las agencias o las dependencias públicas, los ministerios, secretarías, como se denominan en cada país, libremente. Entonces tomamos decisiones porque creemos que eso mejora la ecuación, genera más valor, en realidad, obviamente. Y así, y se van tomando una serie de decisiones que tienen que ver con mayor centralización o con menor centralización. Y eso es lo que hay detrás también de los convenios marco, es poder decir, para mejorar esa ecuación, para agregar más valor en el mercado a los ciudadanos, a todos los que esperan de la contratación pública que cumpla sus objetivos, obviamente, es poder entregarles mayor valor. Y se ubican, yo diría, a mitad de camino. O sea, no es que esto es completamente centralización o completamente descentralización, sino son instrumentos que probablemente están en ambos mundos, en realidad. Adelante. Y uno siempre tiene el dilema de cuánto más centralizar o cuánto más dejar hacer que sean las propias dependencias las que tomen sus propias decisiones. ¿Vale la pena incluir una herramienta como un sistema electrónico, colocarlo entre medio? ¿Va a agregar o no va a agregar valor? ¿Vale la pena de que yo intervenga en los procesos de licitación? ¿Sí o no? Depende. ¿De qué podría depender de que una entidad central intervenga o no intervenga en cada uno de los procesos de licitación? ¿A quién se le ocurre? ¿No? ¿Hablo muy rápido? ¿Estamos tímidos? ¿O yo me quedo dormido, ustedes se quedan dormidos? No. De la corrupción, probablemente. O sea, muchas entidades intervienen en los procesos de licitación cuando efectivamente a veces hay algunas presunciones de que pudieran haber actos irregulares. Entonces, quizás vale la pena efectivamente intervenir ahí. Entonces, son temas en los cuales uno tiene un dilema, efectivamente, entre estandarizar más o dejar que finalmente se adapte cada una de las entidades a su propia realidad y tome sus propias decisiones y tenga máxima flexibilidad, o al revés, generamos algunas economías de poder trabajar en conjunto colaborativamente. Adelante. Y eso es lo mismo que está detrás de la opción finalmente de introducir distintos tipos de métodos de contratación. Esto es una mirada sencilla a todos los tipos de opciones de centralización que uno puede tener, tanto desde el punto de vista de quiénes son los compradores. Desde ya dar cursos de entrenamiento, de formación, es una opción de centralización, obviamente. Si bien cada uno podría formar a sus propios cuadros, a veces tomamos decisiones de formarlos a nivel general, entre todos, en fin, cosas por el estilo. Adelante. Y así es como también elegimos también los métodos de contratación. Adelante. Y aquí sí, ahora llego a la pregunta, es ¿cuándo optar por un convenio marco? ¿Cuándo a nivel central, los que estamos sentados acá, en las distintas direcciones, agencias, institutos, tomamos la decisión de hacer un convenio marco, en realidad? Y yo lo resumiría que es cuando el valor de la centralización, o sea, de poner este instrumento en común y toda su organización detrás, es mayor, al menos igual o mayor, obviamente, a que para ese tipo de producto o de servicio de lo que se trate, obviamente sea mejor que la descentralización, o sea, que dejar que los propios ministerios, típicamente obras públicas. O sea, centralizar las obras públicas, muy difícil, ¿no? Cada autopista que se construye en un país es un servicio único y específico y casi repetible. Hay muchas cosas en común, las especificaciones, en fin, la ubicación y un montón de temas de ingeniería, obviamente, pero finalmente es casi único, no se construyen dos carreteras una encima de otra, obviamente, en realidad. Entonces, son las maneras en que uno va optando, en realidad, en el cual de qué va a agregar más valor o al contrario, vamos a quitar valor. Entonces eso es un tema de que hay que tener cuidado porque con los convenios marcos a veces quitamos valor. No siempre los convenios marcos son positivos para las dependencias. Ojo con eso. ¿Y qué tipo de cosas podemos tener presentes? La lista es súper larga.
La verdad que no hay una ecuación única. Si uno revisa las distintas experiencias y le hace esta pregunta, ¿cuándo ustedes deciden hacer un convenio marco? Y yo les pido aquí con máxima franqueza, no lo tenemos tan claro. O sea, no hay una ecuación así súper clara de 2 más 2 es 4, y sí tenemos que hacer convenios marcos de mesa. A veces hacemos de mesa y de mobiliario porque, bueno, se hace en realidad y vemos que nos resulta y creemos que es positivo. Pero no hay único. Pero tiene que ver con este tipo de cosas. Esta es más o menos una lista no exhaustiva de los temas que hay. Y tiene que ver con a quiénes les vamos a agregar valor. Primero, desde ya nuestros mandantes, que son los ciudadanos y que actúan a través de nuestros jefes, que es el gobierno, por cierto. Y obviamente ese puede ser el objetivo y podemos analizarlo desde ahí si realmente vale la pena o no hacer un convenio marco. Típicamente, uno de los temas más relevantes es el que está ahí en número 2, que es ahorro. O sea, los convenios marcos, si tú le preguntas a la mayor cantidad de agencias, esta es una encuesta que se hizo en Europa, es ahorro. Los hacen para ahorrar. O sea, para que finalmente la compra de mobiliario sea 10 o 20% más barata en el presupuesto público. Esa es la razón. ¿Y eso a quién le interesa? A nuestro mandante, claramente al dueño del presupuesto público, que lo maximiza por nuestros ciudadanos, en realidad. Y ahí sí la ecuación es directa. O sea, y eso sí hay bastante evidencia que con convenios marcos se ahorra. O sea, eso es claro y es una de las principales razones. Se generan economías de escala. O sea, centralizar las compras a través de convenio marco, no a la antigua, digamos, de hacer una sola compra, sino con estos sistemas de convenio marco se ahorra. Y esa puede ser una de las razones. Y ojo con eso, porque no necesariamente vamos a beneficiar a todo el mundo. Quizás le vamos a quitar un poquito de valor a algunos. A veces a grandes compradores, a ellos les quitamos un poco de valor. Pero hay que estar consciente de eso, de que les quitamos un poco de valor, como lo vamos a ver más adelante, en realidad. Ellos pierden, pero estamos ganando por otro, quizás por nuestros propios mandantes. Quizás los objetivos pueden ser distintos si miramos a nivel de las entidades, algunos coinciden, también obviamente les interesa ahorrar en temas de presupuesto, pero sobre todo quizás les interesa lo que se refiere a costos de transacción o costos de oportunidad, en poder obtener los bienes y servicios rápido, en poder transar de manera sencilla, en que no me esté con mi poco personal dedicado meses a poder obtener cosas que son sencillas y poder más bien concentrarlo en otras cosas, en fin. Y quizás el convenio marco tiene que ver más que en obtener buenos precios, que a veces es difícil en las primeras vueltas, tiene que ver más bien con esta otra lógica de bajar costo de transacción, que sea sencillo poder finalmente comprar cosas que en el pasado nos demoraban semanas o meses, pasen a cosas de días, por ejemplo, en realidad. Y ese quizás es el objetivo y eso es lo que le agregamos valor a las entidades. Pero ahí es importante tener claro qué vamos a ganar con cada uno de los convenios marcos. Y por lo tanto, los indicadores de éxito se relacionan con ese tipo de cosas, en realidad. Uno puede tener algunos indicadores comunes, obviamente. Adelante, por favor. Como temas de satisfacción general, de rebajas del nivel de precios, el porcentaje de mercado que logramos. Entre más porcentaje de mercado hay con un convenio marco que ofrecemos, en teoría es más exitoso, significa que a la gente le interesa utilizarlo en realidad. Pero en teoría cada convenio marco tiene que tener sus propios indicadores y debiera resolver esta ecuación y eso es lo que nosotros debiéramos preguntar. Con la suma de lo que estamos haciendo, con las creaciones de valor y descreaciones de valor, es mayor que no intervenir en el mercado y dejar que cada entidad compre por separado. Y esa es la pregunta conceptual esencial que debiéramos hacernos cada vez que estudiamos un convenio marco, antes incluso de gastar tinta, papel en hacer el diseño del convenio marco. Adelante. Bien, y quizás en este mapa de opciones de métodos de contratación que tenemos, aquí están más o menos resumidos, hay distintas nomenclaturas en cada país. Uno podría decir que los convenios marcos en general se ubican cuando tenemos temas que son de baja complejidad, no como las carreteras que son de alta complejidad, aunque podemos hacer, como lo vamos a ver, convenios marco de alta complejidad también, pero en general convengamos que son los menos, son en general bienes que no son tan complejos de describir técnicamente, en fin, cosas por el estilo. Normalmente responden a mucho volumen en términos de operaciones, o sea, muchas entidades compran exactamente lo mismo y normalmente no son unitariamente de precios muy altos, o sea, no hacemos un convenio marco cuando observamos solo 3 contrataciones en el año de muy, muy alto valor. Quizás es más óptimo que esas 3 contrataciones de muy, muy alto valor. La compra de data center, por ejemplo, quizás sea resuelta descentralizadamente, en realidad. Normalmente son cosas que se ubican a un valor, digamos, no muy alto unitariamente, o sea que cada dependencia contrata ese bien o servicio que queremos hacer un convenio marco. El promedio no es tan alto.
B, cuando son temas de mucho valor, de mucho volumen, que los vemos repetidamente y normalmente en una complejidad media o baja en realidad. Ahí es cuando es una buena opción de utilizar convenio marco. Nuevamente, esto no se aplica para todos los casos, pero si uno lo ve en general hay un consenso más o menos de que a eso apuntan la producción y la necesidad de crear un convenio marco. Bien, adelante. En realidad este era el centro de lo que me interesaba llegar. Entonces, primero, si uno quiere clasificar los convenios marco, los puede clasificar de las más distintas maneras, no hay regla, pero quizás hay dos grandes clasificaciones en esto. Uno que tiene que ver por el tipo de contrato que establecemos y por el número de proveedores que finalmente vamos a contratar. Yo diría que son las dos grandes divisiones, dos grandes opciones, y de ahí se abre un árbol de decisión para distintos lados. ¿A qué me refiero? Un convenio marco puede ser completo, que defina todo, y por lo tanto para las entidades públicas es solo de adhesión. Yo como agencia central defino prácticamente todo, y por lo tanto a ti te sirve o no te sirve mi convenio, punto, se acabó. Y probablemente lo único que varía es la cantidad que pido, pero ya defino todo, todas las condiciones comerciales y todas las condiciones técnicas. Eso normalmente se llama convenios marco en una etapa. Y en contrario son aquellos de dos etapas que son incompletos, en los cuales yo defino solamente algunos aspectos comerciales, incluso algunos aspectos técnicos, y el resto se definen en una segunda etapa. Es la dependencia la que termina de completar el contrato con la empresa. Típicamente a mayor complejidad, dos etapas, a menor complejidad, una etapa. Y así, y en la segunda etapa incluso puede uno empezar a definir precio, incluso parte de lo que de completar, lo que requerimos técnicamente se completa en una segunda etapa. Y otra decisión importante que uno toma ya en el diseño tiene que ver a cuántos proveedores yo apunto. Y obviamente uno tiene que tener buena información, depende de la cantidad de actores en el mercado, depende de muchos factores, vamos a ver solo algunos acá. Si yo apunto a un solo proveedor, hay dependencias, no mucho en Latinoamérica, pero sí en otros países en Europa donde apuntan a un solo proveedor. Voy a contratar un proveedor para que provea servicios de instalación de data center al Estado durante un periodo de 3 años. Así es. Y trabajo con un operador. Y así, puedo trabajar con 2, con 3, con 4 y a veces me conviene trabajar con 8 operadores. Yo diría que son las dos principales definiciones que uno va tomando en inicio, adelante, y que lo lleva a después a tomar otras decisiones para el diseño de los convenios marcos. Por ejemplo, en el tema de una o dos etapas, ¿con qué tiene que ver? Con los temas que estábamos hablando. O sea, entre probablemente menor complejidad, nos vamos a hacer un diseño lo más completo posible, en realidad. No requerimos de que hayan especificaciones y tanta flexibilidad, no es tan dinámica. Todos compran más o menos lo mismo, en realidad. Y eso tiene una gran ventaja para los proveedores, para los precios que ofrecen, en fin, para muchos de esos temas, en realidad. Y lo mismo en términos de dos etapas, lo mismo en términos del valor promedio, en realidad. Cuando el valor promedio es menor de la cantidad de compras por separado, probablemente en una etapa, cuando es de mayor valor, probablemente es conveniente que sean dos etapas, en realidad. O sea, cuando la compra que van a hacer por separado cada una son en promedio de alto valor, probablemente es conveniente que eso se complete en una segunda etapa según cada una de las dependencias. 2. ¿Cómo definir cuántos proveedores? Probablemente tiene que ver con este tipo de temas, con la rentabilidad de colocar un mayor número de proveedores en el convenio marco. Por ejemplo, en el caso de ciertos productos y servicios, seguros, típicamente, uno puede agregar casi al infinito, en realidad. Entre menos proveedores hayan, o sea, que sea único, la prima de un seguro baja infinitamente, en realidad. Así de simple. Si yo meto 2 operadores de seguro, el precio va a ser mayor, en realidad. Entonces uno debería tender a apuntar a uno solo. A veces mete 2 por temas, obviamente, tener un respaldo si te falla uno y eso, pero esa es la decisión. Pero racionalmente puede bajar el precio absolutamente. No al contrario con otro tipo de productos, por ejemplo, en el cual si coloco un proveedor, 2 proveedores, 3 proveedores, la competencia aumenta y eso hace que bajen los precios. Eso no es al infinito. O sea, no tener 30 proveedores, 20 proveedores, 15 proveedores puede ser ineficiente, en realidad. De hecho, es una curva que sube, entre más proveedores tengo, es más rentable el convenio marco, pero eso tiene límite. Y eso también lleva a otra racionalidad que dejo que se la apunten, que normalmente las dependencias, las agencias grandes, logran esto por sí solas. Y muy difícilmente una agencia central puede ofrecerles un buen convenio marco.
Entonces, ¿por qué? Por esta misma racionalidad. O sea, ellos son capaces con su poder de compra de convocar una cantidad de proveedores suficiente para obtenerle, obviamente, el mejor precio posible o condiciones comerciales o técnicas o lo que sea que ellos salgan a licitar, ¿no? En realidad, pero esa es la manera finalmente en la que probablemente, junto con otras decisiones, yo defino si hago un convenio marco en una sola etapa, en dos, o apunto, digamos, a muy poquitos proveedores, en el extremo 1, o apunto a una buena cantidad de proveedores mayor. Adelante. Adelante. Bien, y esto nos lleva, por ejemplo, a tomar un árbol de decisión, por ejemplo, para lo que son los mecanismos de adjudicación. Cuando nosotros vamos en dos etapas, necesitamos diseñar un mecanismo de adjudicación. Cuando nosotros convocamos a las empresas a que nos ofrezcan un convenio marco, lo que estamos haciendo es seleccionando empresas y listados de productos y servicios, punto, pero no adjudicamos. Las adjudicaciones vienen en una segunda etapa y por lo tanto hay que diseñar en el convenio marco un mecanismo de adjudicación. Y ahí a veces estamos débiles. O sea, yo mirando un poco las fases de licitación de ustedes y todas las de los distintos países, todavía es un tema en el cual no hemos avanzado mucho. Diseñar mecanismos de adjudicación para que lo ejerzan las dependencias públicas después. Y esto depende del tipo de temas que estamos hablando. O sea, obviamente cuando son en una etapa y un solo proveedor es fijo, o sea, no hay nada. O sea, o adhiero o no adhiero, no hay nada que decidir. Pero sí en las otras variables. Claramente cuando son temas de dos etapas y a un solo proveedor, hay que diseñar un mecanismo de negociación. Típicamente cuando yo contrato servicios profesionales, yo me tengo que sentar después con los arquitectos, con quien me va a proveer un convenio marco de capacitación, o qué sé yo, con las más distintas cosas, abogados o cosas, a negociar cómo se va a implementar eso. Pueden estar definidas algunas cosas, el valor de la hora hombre y otro tipo de cosas, pero la segunda etapa es una negociación y alguien tiene que decir cómo se negocia. Por lo tanto, eso tiene que ir dentro del contrato. Lo mismo las indicaciones cuando trabajamos sobre todo con muchos proveedores. Cuando seleccionamos a muchos proveedores, hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, cuando son temas muy completos, normalmente a veces se ocupa el sistema de ranking, en realidad. Eso es en el cual, finalmente, nosotros el método de adjudicación es que las dependencias solo pueden elegir al primero rankeado. De hecho, Panamá creo que ocupa ese sistema, ¿no? Muestra un solo proveedor, ¿no? En Europa se ocupa normalmente también eso, en realidad. Pero está el método de adjudicación. Y yo solo puedo seleccionar al primero, si el primero falla, paso al segundo. Hay un método de adjudicación. Aun cuando los convenios marcos son muy completos, tiene que haber. Y sobre todo tiene que diseñarse muy bien cuando son muchos proveedores y son incompletos, o sea, cuando dejamos que varíe el precio, cuando puedan mejorarse las condiciones técnicas y muchas cosas, hay que pensar muy bien el método de adjudicación. Hay quienes optan por una segunda competencia, después de la competencia de selección, hacen una suerte de mini competencia, incluso a veces tienen sistemas de subasta a la inversa asociadas en esta segunda, pero hay que diseñar esa segunda parte, el método de adjudicación. Bien, adelante. Otra pregunta, típicamente, ¿cuánto deben durar los convenios marcos? Y esto es una buena pregunta. Los invito a ver, por ejemplo, los convenios marcos que hacen en Estados Unidos. Hay convenios marcos de 8 o 10 años. Impresionante. Convenios marcos de 8 a 10 años, en realidad. Y otros mucho más cortos. Normalmente el promedio son 2 años, en realidad, de los sistemas de convenio marco. Y la respuesta es sencilla. Tiene que ver con la dinámica de la industria. Y por dinámica no nos imaginemos, obviamente, industrias que se mueven rápido, tienen muchas innovaciones. No, era claramente uno a uno en esas industrias puede hacer un convenio marco de largo plazo, típicamente la industria de tecnología, de computadores. Es si más bien las condiciones por las cuales se producen los nuevos productos, por los cuales se negocian comercialmente los productos, cambian o no cambian. Normalmente el mercado de seguros no cambia, el mercado de computadoras tampoco cambia mucho, más allá de que sean muy innovadores y cambien los productos, eso uno puede diseñar por 3 años sistemas de convenios marco, pero en otras que son muy cambiantes y son muy disímiles entre los distintos jugadores, entre unas empresas que ofrecen condiciones comerciales de un tipo y otras de otra manera, o sea, la venta es distinta entre una y otra, probablemente habla que la duración debiera ser menor. Bien, adelante. ¿Cómo elaborar los convenios marcos? Es una gran pregunta y aquí hay muchos modelos, en realidad. Yo lo resumí en estos 3 grandes modelos y quizás hacerles la distinción entre lo que entendemos por clientes y usuarios. Normalmente los clientes son aquellos a los cuales va dirigido principalmente el convenio marco. Cuando uno estudiamos los convenios marcos nos damos cuenta que hay 4 agencias que compran, por ejemplo, alimentación muy fuerte, típicamente las cárceles, los hospitales, las escuelas. Esos son los clientes de tu convenio marco, el resto son usuarios.
Es una división muy fuerte que hacen y a esos son los que probablemente hay que agregarles mayor valor, en realidad. Y así probablemente uno toma decisiones de si trabajar más centralizadamente, o sea, y probablemente uno trabaja centralizadamente y entendemos por eso en nuestras oficinas, con nuestro personal, no es que no hacemos consultas, no es que podemos hacer un comité de dependencia, lo podemos hacer, pero básicamente las decisiones las tomamos nosotros. Y eso lo hacemos normalmente en convenios marcos que podríamos denominar no estratégicos, que no están en el core, en el centro de la importancia para una entidad. La alimentación para las cárceles es estratégica. O sea, si no les damos alimentación a los presos cada día, imagínense lo que pasa cada día. Si es que no les damos pan, comen mucho pan. Usted sabe entonces, para ellos es estratégico el tema. Lo mismo los hospitales, en realidad. Entonces, normalmente son productos y servicios que digamos que no son en el centro de la gestión de una entidad, mobiliario, típicamente, en realidad. Y dos, que son recurrentes, o sea, que son iguales para la mayoría de las entidades. Todas repiten más o menos parecidamente las mismas compras. Eso probablemente podemos trabajarlos más centralizadamente. Una recomendación muy importante es trabajar colaborativamente con las entidades cuando son sobre todo convenios marcos estratégicos, cuando son productos y servicios que son súper relevantes para la provisión de servicios de una entidad. Fármacos en los hospitales, medicamentos en los hospitales. Y por colaborativamente no significa, en el caso de arriba, de que no consultemos, no, eso siempre hay que hacerlo, en todos los casos. Colaborativamente significa que las decisiones las toman casi completamente tus clientes. Ellos tienen que tomar las decisiones. Eso significa, y es así como incluso se puede llegar a sistemas súper descentralizados. Por ejemplo, en el caso sueco es así, está cambiando según entiendo, pero que en el cual los convenios marcos no lo hacen ustedes, no lo hacen las dependencias, los hace prácticamente descentralizadamente. Ellos tienen 9 agencias o 2 agencias de compra que se definieron así y son agencias de compra dentro de otras agencias. Por ejemplo, el servicio de impuestos, la dirección de impuestos de ese país tiene una pequeña agencia de compra, una unidad de 10 personas que compra tecnología para todo, no solo para ellos, sino para todo el Estado. ¿Por qué? Porque para ellos es estratégico la compra de tecnología y por lo tanto no solo la compran para ellos y hacen el convenio marco a nombre de todo el Estado. Ojo, normalmente hay muy poco del tema descentralizado. Algo en Estados Unidos existe también, en realidad, de gente que se empodera para hacer convenios marco a nombre de todo el Estado y quedan disponibles para todas las dependencias. Pero sobre todo el tema colaborativo y recurrente es muy muy fuerte y probablemente en eso yo he visto que no hemos tomado tanta nota en eso fuerte de trabajar con las entidades. Y trabajar no es nuevamente hacerles una consulta o pedirles datos, que eso siempre hay que hacerlo arriba, sino parte de la decisión del diseño, incluso del ir o no ir en un convenio marco, la toman tus clientes, los 3, 4 para los cuales es estratégico ese convenio marco. Adelante. Bien, el tema de si es obligatorio o voluntario me lo voy a saltar para no quitar más tiempo y solo termino con estos temas. 4 reflexiones que yo quería hacerles mirando la experiencia en Latinoamérica y en otros países. 1, mucho cuidado con la trampa de la economía de escala. Los convenios marcos es algo que les encanta a las dependencias. Luego del primer tiempo en que nos critican, los proveedores no lo entienden, eso les encanta. Les encanta porque les quita trabajo, es fácil, el riesgo lo toman ustedes, no ellos, es culpa de Colombia Compra, o sea, es maravilloso. Entonces, ahí es súper perverso el tema. Aquí hay cierta evidencia de que aún con convenios muy malos, funciona. Y nosotros decimos, hoy si funciona, está bueno. Ojo con eso, la trampa de la economía de escala, porque generamos algún valor en alguna parte, pero no nos fijamos en todos los desvalores que estamos tomando por otros lados. Ojo con eso, y los responsables somos nosotros en tener esa mirada. Y normalmente son temas de bajo valor, no estratégico, en los que cometemos esos errores. Y vemos que todas las entidades compran, porque claro, para ellos el mobiliario no es lo central. Entonces, ahí él está en el convenio, me lo ofrecen, bien. Pero no es que sea una compra que genera valor a todo el Estado, en realidad, ni a los ciudadanos, ni nada. Generamos algún valor, pero el resto, entonces, ojo con eso. 2, el tema de la selección adversa o estos corredores que andan dando vuelta, hay que mirarlo con lupa, en realidad. Y eso sucede normalmente relacionado con los pagos. Eso es un tema que frecuentemente pasa. Cuando hay 4 o 5 entidades malas pagadoras, así como la fruta que ensucia al resto, te ensucia todo el convenio marco, en realidad. Entonces, ojo con ese tipo de temas, en realidad. 3, el tema del monopolio y el poder de mercado. Ojo cuando uno empieza cuando hacemos este tipo de
de instituciones, como son los convenios marcos, estas reglas y herramientas que introducimos al mercado, producimos efectos, claramente. Podemos producir efectos súper fuertes detrás de eso, que pueden generar riesgos políticos, por cierto. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. O sea, donde no había un tema, hoy día transformamos en un tema. O sea, si antes no se compraban libros de manera centralizadamente y vía convenios marcos, podemos generar polémicas gigantescas detrás de esto. Ojo con ese tipo de temas. O sea, estamos generando un tema en el mercado versus el tema descentralizado. A veces solo por riesgos políticos conviene quizás hacer descentralizadamente. Ojo con ese tipo de temas. Y desde ya riesgos de corrupción. O sea, probablemente no lo hemos vivido, estamos iniciando, pero los riesgos de corrupción son tremendos. La cantidad de juicios detrás de los convenios marcos, incluso en países avanzados, nórdicos y muy transparentes, los juicios y detrás y todos estos temas y la presión es muy, muy fuerte. Entonces hay que tomar nota de proteger a las entidades con regulación, con proteger a quienes contratamos, en fin, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas. Y termino el tema de la participación de la pyme, que mi opinión es que es un mito. O sea, hay quienes dicen que los convenios marcos son antipymes, y intuitivamente uno diría que sí, donde habían 100 competidores, ahora van quedando solo 2 y 3 en realidad. Pero en general, si uno ve las reglas de los convenios marcos, en general uno ve que la participación que logran es más o menos parecida a la que logran con el resto del mercado, al menos en quienes han trabajado ya mucho, mucho tiempo en este tipo de contratos en realidad. Y lo que han hecho en general es introducir algunas reglas de negocio, de reglas de selección y después de adjudicación que permiten que sí pueda participar la pyme, como típicamente adjudicar por lotes, o sea, de que se puede adjudicar a veces por separado, no que necesariamente se adjudique toda una cantidad de bienes una sola vez, sino a veces tú obligas a que se adjudiquen 2 lotes y no siempre en un solo lote, o temas de localización, o sea, convenios marcos que sean regionales, locales, municipales, que den la posibilidad de que aparezcan proveedores locales, entonces quizás los grandes abastecen más a nivel general, pero para ciertas localidades, en fin, se empiezan a mirar ese tipo de reglas en todos estos pliegos, que es finalmente la otra cara de la moneda del diseño del convenio marco, es el documento de licitación. Uno ve todas estas disposiciones que permite de que participe la micro y pequeña empresa. Entonces, quería compartir estas últimas 4 reflexiones porque son los temas que normalmente a veces uno ve que andan dando vuelta, que son críticos y que no los estamos mirando muy bien. Bien, adelante con esto. Terminé. Sé que fue un poco rápido, pero por temas de tiempo queríamos quería de todas maneras compartirle alguna idea y después para el tiempo de discusión podemos retomarla. Bueno, gracias.